¿Quién fue el primero en morir, Adán o Eva? Parece una pregunta sencilla, casi de trivia bíblica. Pero cuando la abrimos, encontramos un silencio que habla desde las páginas mismas de la Escritura. Ese silencio no es vacío, es un enigma con intención, y su respuesta nos lleva más lejos de lo que una mera curiosidad cronológica podría alcanzar. Comencemos por volver a las primeras escenas. El relato en Génesis coloca frente a nosotros dos actos decisivos. Primero, la formación del primer ser humano. El texto describe la modelación del hombre del polvo y ese instante culminante en que Dios insufla en sus fosas nasales aliento de vida. En hebreo, la palabra para ese aliento aparece ligada a conceptos como ruaj, respiración, espíritu, que no solo animan al cuerpo, sino que establecen la condición humana frente a Dios. Luego, en un movimiento narrativo cercano pero distinto, el relato presenta la formación de la mujer. De una costilla tomada del hombre surge la compañera, llamada por el hombre madre de todos los vivientes. Es un gesto literario y teológico cargado de significado. Ella es origen de la humanidad en su función de madre y compañera. Después viene la tentación, la serpiente que interpela la voz del mandato, la desobediencia, la ruptura de la confianza y el pronunciamiento del juicio. Dios confronta la transgresión, anuncia consecuencias que afectarán la relación entre hombre y mujer, la tierra y el trabajo, y se articula allí mismo una promesa en medio del castigo. Una simiente de la mujer que se contrapondrá a la serpiente. Esa promesa, que la tradición interpreta como anuncio del Redentor, queda como un hilo de esperanza en la oscuridad de la caída. Ahora miremos los registros genealógicos. Génesis 5, que despliega la estirpe de Adán hacia Set y más allá, cierra con una declaración explícita sobre Adán, una cifra de años y la constatación de su muerte. El texto se detiene en el final de su vida y certifica su paso al polvo del que fue formado. Con esa anotación, la narrativa marca un dato concreto: la muerte de Adán es registrada. Frente a eso, la Escritura guarda silencio sobre la muerte de Eva. No nos brinda una fecha, ni un año, ni una mención directa de su fallecimiento ni de sus últimos días. Es un hueco delibeado, perceptible al lector atento. ¿Qué hacer con ese silencio? Antes de apresurarnos a conclusiones, conviene detenerse en las formas literarias y las convenciones culturales del antiguo Oriente Próximo. Las genealogías antiguas, especialmente en la literatura que da forma a la memoria comunitaria, suelen invertir su energía en trazar linajes masculinos. Los nombres que se listan, las edades y los sucesos se concentran en los ancestros varones porque la transmisión de la herencia, la identidad tribal y la legitimidad social se articulaba a través de la figura paterna. Esto no es una excusa ni una justificación moral, es una observación sobre las prioridades narrativas. En ese marco, que la Biblia registre la muerte de Adán en la lista patriarcal y omita la muerte de Eva, puede obedecer simplemente a la lógica del género. Los rollos genealógicos estaban diseñados para seguir la cadena masculina. Esa explicación, sin embargo, no agota el fenómeno. Señala una convención que debe ser considerada junto con otras posibilidades. Otra vía interpretativa mira el efecto teológico del silencio. La Escritura no es una crónica exhaustiva de todos los sucesos de la vida de cada personaje. Selecciona para decir lo que quiere decir. En la tensión entre condena y promesa que vive Génesis 3, Adán aparece en el texto como representante emblemático. En él se encarna la condición humana afectada por el pecado, y correlativamente la entrada de la muerte en la experiencia humana. En la historia salvífica que las Escrituras comienzan a ensayar, Adán tendrá una función tipológica. Más adelante, en la reflexión del Nuevo Testamento y de la tradición cristiana, Adán será contrastado con Cristo. El primero trajo la muerte, el segundo trae vida. Eva, en cambio, en su presentación primordial, es llamada madre de todos los vivientes. Su figura está más ligada a la generación, a la continuidad y a la esperanza que a una función simbólica de culpabilidad colectiva. De este modo, el relato bíblico puede haber querido subrayar por medio de su registro que la muerte, el dato que marca el resultado y la consecuencia más visible del pecado, se presenta en la genealogía a través de Adán,
mientras la condición de Eva es recordada en su atributo maternal y en la promesa que nace en el mismo juicio divino. ¿No es significativo que, en medio de la sentencia, Dios articule una promesa que involucre a la simiente de la mujer? Ese giro apunta a que la narrativa tiene prioridades teológicas más que una pretensión de exhaustividad biográfica. Así llegamos a otra capa, las tradiciones extrabíblicas. Entre ellas, algunos textos antiguos conservados fuera del canon, por ejemplo, el Libro de los Jubileos y ciertos midrashim, ofrecen cronologías y detalles adicionales sobre las vidas de los primeros personajes. En esos relatos se encuentran edades, muertes y acontecimientos que intentan llenar los vacíos de la memoria colectiva. Es importante subrayar que estos textos no son canónicos en la tradición cristiana mayoritaria. Son testimonios valiosos para comprender cómo comunidades antiguas reinterpretaron y expandieron los relatos primitivos, pero no pueden imponerse como prueba definitiva sobre lo que la Escritura afirma. Así, aunque algunos apócrifos sugieran un orden o una cronología para la muerte de Eva, debemos tratarlos como testimonios de lectura, no como un reemplazo del contenido bíblico. Aun cuando descartemos las apócrifas como evidencia canónica, la arqueología y los estudios comparativos ofrecen contexto. En Mesopotamia y en otras culturas contemporáneas al entorno patriarcal de los relatos hebreos, la memoria literaria y la práctica funeraria a menudo favorecían la visibilidad masculina en inscripciones y genealogías. Además, los enterramientos, los rituales y los monumentos solían remitirse a quienes mantenían la continuidad dinástica. Esto ayuda a explicar por qué la muerte de un patriarca aparece con detalle, marcar el fin de un ciclo, certificar el relevo generacional, inscribir la historia en la memoria comunitaria. Sin embargo, la arqueología no puede probar ni refutar la cronología exacta de los primeros personajes bíblicos. Lo que aporta es un telón de fondo cultural que hace comprensible la elección narrativa del texto. En otras palabras, la arqueología ilumina la forma, pero no dicta el contenido teológico. También es útil considerar cómo la tradición interpretó históricamente este silencio. En la historia de la Iglesia, los padres y los comentaristas han discutido el papel de Eva con variadas respuestas. Algunos se centraron en su participación en la caída, otros remarcaron su condición de madre y de cooperación con el hombre en el plan divino. Los cristianos primitivos, siguiendo una larga línea exegética, desarrollaron la tipología que contrapone a Adán y a Cristo. Uno como figura de la caída, otro como figura de la redención. Esa lectura no pretende igualar cronologías ni aportar datos biográficos nuevos, sino ubicar a Adán y a Cristo dentro de una economía teológica más amplia. En ese horizonte, la muerte de Adán cobra sentido como signo del estado humano y del problema que la promesa de Dios viene a confrontar. Podemos además detenernos en la dinámica literaria del silencio. La ausencia de un dato puede funcionar retóricamente. Al dejar sin registrar la muerte de Eva, la narración abre un espacio interpretativo donde el lector se ve confrontado a una elección hermenéutica. ¿Voy a llenar ese hueco con suposiciones que confirmen prejuicios culturales? ¿O voy a tomar el silencio como invitación a leer la historia integralmente, con atención al papel de la mujer como madre y portadora de vida, y a buscar en la promesa la redención que la Escritura anuncia? Este silencio desafía la curiosidad inocente y la deriva hacia especulaciones que no están sustentadas por el texto. Es un llamado a priorizar la comprensión teológica por sobre el dato cronológico. ¿Qué implicaciones pastorales trae esto para nosotros hoy? Primero, conviene disipar la tentación de leer la Biblia como una enciclopedia de hechos menores que van a validar teorías personales. La escritura narrativa selecciona y dispone los elementos con un propósito: comunicar una teología de la condición humana y de la esperanza. La pregunta sobre quién murió primero solo nos interesa hasta el punto en que nos ilumina con respecto al significado del pecado, la muerte y la promesa. La impactante verdad que podemos sostener con responsabilidad es que la Biblia registra la muerte de Adán y que, de manera notable, no registra la muerte de Eva.
Este hecho no es un borrado ni una sombra que desacredita su dignidad. Al contrario, puede leerse como un énfasis literario en su papel vital y en la promesa que la involucra. Nos recuerda que Dios está ya, desde los primeros capítulos, delineando una línea de esperanza que será llevada a plenitud en Cristo. Segundo, este silencio nos obliga a reparar en cómo tratamos las ausencias del texto. No podemos utilizar la falta de información para desautorizar a las mujeres ni para justificar posturas contemporáneas que sitúen a la mujer en un lugar de menos valor. Eva no es eliminada por el relato, es llamada madre de todos los vivientes, y su presencia es constitutiva del tejido humano. Cualquier lectura que busque hacer del silencio un arma teológica contra la mujer prostituye la intención bíblica. La hermenéutica responsable exige que nuestras interpretaciones se sostengan con fidelidad al texto y con respeto a la dignidad de los personajes. Tercero, la tipología adánica nos invita a mirar la figura de Cristo. Cuando leemos Génesis 3:15, esa promesa que introduce la idea de una oposición entre la simiente de la mujer y la serpiente, no estamos hablando de un mero juego literario. La tradición cristiana ha visto en ese anuncio la primera nota de la redención, la primera enunciación del plan que culminará en la persona de Jesucristo. En la reflexión paulina y patrística, la figura de Adán se erige como antecedente de la humanidad caída, y Cristo como el que restituye y dona vida. Desde ese punto de vista, que la muerte de Adán quede registrada en la genealogía de los hombres adquiere un peso simbólico. La muerte entra, es constatada y confrontada por la promesa que apunta a un remedio divino. El eje del relato no es construir una cronología completa de los primeros mortales, sino exponer la dinámica pecado, muerte, promesa, vida. ¿Qué decir entonces a quienes buscan una respuesta definitiva y sencilla? Si lo que buscas es una fecha, una lista con números y una conclusión firme sobre quién expiró primero, la Escritura no te la da. El relato canónico registra la muerte de Adán y calla sobre la de Eva. Con honestidad hermenéutica, debemos admitir que no tenemos en el texto bíblico una declaración que nos permita decir con certeza quién murió primero. Cualquier afirmación en ese sentido que pretenda establecer cronologías precisas sin apoyarse en datos canónicos entra en el terreno de la especulación. Aún así, ese no es un vacío estéril. El silencio tiene función teológica. Nos devuelve a la pregunta más grande que atraviesa toda la Escritura: ¿cómo responde Dios a la condición humana marcada por la muerte? Y en esa respuesta, la Escritura pone el acento en la promesa. Algunos cristianos, al sentir ese vacío, se sienten tentados a acudir a las tradiciones externas para completar la imagen. Los textos apócrifos, la literatura sapiencial y las tradiciones rabínicas ofrecen narrativas que intentan llenar esos huecos. Edades, secuencias, relatos de finales de vida. Son fuentes fascinantes para entender la historia del pensamiento religioso y cómo comunidades antiguas reinterpretaron los relatos fundacionales. Pero es crucial mantener la distinción. Esas tradiciones iluminan la recepción del relato, no lo sustituyen. Si aceptamos esas fuentes como una ayuda histórica, lo hacemos con la claridad de que no son canónicas y que su valor es auxiliar, no decisivo. Permíteme volver al centro pastoral de esto. Más allá de quién murió primero, la pregunta auténticamente cristiana es: ¿qué hace Dios con la muerte? La Escritura no trivializa la muerte, la coloca como realidad y al mismo tiempo como el escenario donde se proyecta la redención. El testimonio bíblico comienza con la creación y el aliento vivificante. Entra por el camino de la caída y la muerte, y no termina allí. Progresa hacia la promesa de vida definitiva. Para el oyente creyente, el vacío cronológico sobre Eva puede convertirse en una oportunidad para profundizar en la confianza de que la historia humana no queda abandonada al silencio final, sino que está envuelta por la promesa de restauración. A lo largo de los siglos, comentaristas y fieles han encontrado en este tipo de silencios un llamado a la humildad interpretativa. No todo lo que deseamos saber será revelado en los términos que esperamos. Muchas veces, la Escritura nos da lo necesario para la salvación y nos deja preguntas abiertas que deben vivirse en la fe y en la meditación comunitaria.
La historia de la primera pareja, en su riqueza literaria y teológica, nos recuerda que la redención es comunitaria. No se trata solo de individuos, sino de una humanidad que comparte destino y esperanza. Hacia el final, conviene responder con claridad y con la serenidad propia de quien ha leído el texto con respeto. La Biblia registra la muerte de Adán, no registra la muerte de Eva. Por tanto, no podemos afirmar cronológicamente quién murió antes. La impactante verdad que el título anuncia no es un dato sensacionalista sobre un orden de fallecimientos oculto, sino la revelación de que ese silencio es deliberado y teológicamente significativo. La narrativa bíblica desplaza la atención desde la mera cronología hacia una verdad mayor, la promesa de redención que comienza a esbozarse ya en el capítulo 3 de Génesis y que encuentra su consumación en la historia de Cristo, el nuevo Adán. Lejos de ser un olvido, la ausencia de un registro sobre la muerte de Eva puede leerse como una estrategia literaria que preserva su dignidad como madre de la humanidad y coloca la mirada del lector en la línea de esperanza que atraviesa la escritura. Antes de cerrar, te invito a participar. ¿Qué piensas tú? ¿Te sorprende que la Biblia registre la muerte de Adán y no la de Eva? ¿Cómo afecta a tu lectura de Génesis saber que este silencio tiene intención? Comenta abajo con tus ideas y preguntas. Si te interesa este tipo de estudio bíblico y quieres profundizar, suscríbete para que podamos seguir explorando juntos estos misterios con cuidado y respeto. Con una última observación pastoral, cuando la Escritura guarda silencio, no nos deja sin consuelo. Ella siempre nos devuelve a la promesa. La historia humana empieza con polvo y aliento, pasa por la tensión del pecado y la pérdida, y es sostenida por la palabra de Dios que no abandona la creación. Que esta reflexión nos impulse a mirar más allá de la curiosidad por los detalles y a centrar nuestra esperanza en la vida que Dios promete. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, y que su gracia te acompañe en la búsqueda de verdad y esperanza. Si este estudio te ha ayudado, comparte con alguien que disfrute profundizar en las Escrituras y vuelve para más exploraciones bíblicas. Que Dios te bendiga.